Un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona son las narraciones. No solo las que recibimos de la afuera, reales o ficcionales, sino de las que nos valemos para contar nuestra propia historia, existencia, vivencias y proyecciones. Sin ellas no habría pasado, presente o futuro individual, social o mundial. Pero existen relatos que, por motivos ajenos a su narrador, son considerados menores, erróneos, faltos de veracidad o malinterpretados. Y pueden llegar a ser, en algunas ocasiones, la pieza faltante para la resolución de casos criminales o, peor, la historia negada que no permite prevenir violencias futuras. Esta es la historia de Wendy Davis, la sobreviviente que nadie escuchó. Era el 7 de mayo de 1990 en la ciudad de Perth, en Australia, y en una de las oficinas del Hospital Hollywood se encontraba Wendy Davis, de 42 años. Una trabajadora social que terminaba un informe para dirigirse luego a su casa a celebrar el cumpleaños número 11 de la menor de sus 3 hijas. Concentrada en sus tareas que finalizaba algo apurada para llegar a tiempo a su hogar, fue interrumpida por un trabajador de la empresa de telecomunicaciones Telstra, que le consultó si podía usar el baño. Sin dudarlo, Wendy contestó que sí y le indicó dónde estaba. Pasó por detrás de ella y segundos después logró escuchar el sonido de la cadena. Pensó vagamente que era muy poco el tiempo del uso del baño, y antes de poder reaccionar ante esa idea, sintió una enorme presión en su boca. Un pañuelo la cubría con fuerza. Intentó no respirar porque no sabía lo que en el pañuelo había, y pronto le fue imposible hacerlo porque fue agarrada por detrás violentamente en la zona del torso. Así fue sacada de su silla y arrastrada hacia el baño. Cada vez le costaba más aguantar la respiración. Finalmente tuvo que ceder y descubrió que en el pañuelo no había ninguna sustancia, e hizo lo posible para recuperar el aliento, comenzando ahora a luchar para liberarse de su agresor, al que logró patear en una de sus piernas. Inmediatamente fue soltada y contra todo pronóstico vio al empleado de telefonía disculparse por su conducta al tiempo que tomaba su cabeza como si intentara acomodar los pensamientos que segundos antes habían provocado su agresiva conducta. Los empleados de seguridad del hospital llegaron para ayudarla y encontraron en posesión del hombre no solo el pañuelo con el que había tapado la boca de Wendy, sino cables en sus bolsillos con los que se creyó tenía en mente atarla. Wendy estaba convencida que el objetivo de su agresor era un ataque sexual, y los policías que le interrogaron le dijeron que gracias a ofrecer resistencia, él había desistido. Nadie conocía hasta ese momento lo que ese hombre había hecho tiempo antes y menos lo que haría años después. Y su experiencia fue concebida como el caso cero, la prueba o el ensayo fallido de un criminal que, años más tarde, perfeccionó sus métodos hasta volverlos fatales. Y eso fue posible precisamente porque la policía y la justicia catalogó el hecho como una agresión común, sin indicar con ello un motivo sexual del ataque. Wendy fue desestimada en su denuncia, aunque no solo por la policía, sino también por la empresa Telstra, que luego de una entrevista con ella, dijo que su empleado tenía problemas personales y había estallado en una situación ajena a su conducta habitual. No había nada de qué preocuparse, le informaron, y con el tiempo promovieron a su empleado a un mejor puesto, recibiendo un mayor sueldo, sin reprimenda alguna o investigación al respecto. Él era Bradley Robert Edwards. Y Wendy volvería a escuchar su nombre en casos posteriores, según su óptica, porque nadie se dedicó a comprender lo peligroso de dejar escalar a un potencial agresor sexual, que fue mucho más que eso. Por el ataque a Wendy recibió 2 años de libertad condicional por la agresión común a la que se declaró culpable, y aunque ella se enteró mucho después, fue enviado a un programa de ofensores sexuales que se cree tuvo para él fines informativos, pero no preventivos. Y allí radicaba la contradicción. La causa había sido caratulada como algo que no se correspondía con ese programa que debió hacer. Y eso, según ella y quienes investigaron los crímenes posteriormente, fue la aprobación y motivación que Edwards necesitó para continuar años después. Exactamente 5 años más tarde, en 1995, Edwards secuestró, ató y abusó de una joven de 17 años en un cementerio cercano a la zona del hospital donde trabajaba Wendy, llamado Karrakatta,
La identidad de la joven no se dio a conocer porque había sobrevivido al ataque, y solo lograron encontrar ADN en la escena y en la chica que no pudieron individualizar en esa época. Poco después, y a inicios de 1996, precisamente el 26 de enero, Sarah Spears, de 18 años, desapareció por la noche y nunca se supo qué le ocurrió, así como tampoco dieron jamás con sus restos. En agosto de ese mismo año, Jane Rimmer, de 23 años, fue encontrada 2 meses luego de su desaparición, con claros signos de abuso sexual, ataduras y violencia hasta su muerte. Y de igual manera, en abril de 1997, Kira Glennon, quien se encontraba en la ciudad de Perth con motivo del casamiento de su hermana, fue encontrada sin vida con las mismas marcas que la víctima anterior, y también con rastros de ADN que, de nuevo, no eran más que un perfil genético del que no contaban con una identidad. En las escenas de los últimos 2 crímenes encontraron también fibras azules que se correspondían con las del uniforme de la empresa Telstra, específicamente en el pelo de las mujeres, así como fibras grises que provenían de los asientos del vehículo que Edwards siempre manejó. Pero el tiempo parecía no estar a favor de ninguna de todas ellas, porque tardaron 11 años en analizar correctamente los restos encontrados debajo de las uñas de Kira Glennon y que daban el mismo perfil genético que el del ataque en el cementerio. Sabía esa ciudad australiana que se encontraba frente a un asesino serial, pero no lograban dar con él, aunque se escondía frente a la vista de todos. Tuvieron que pasar 7 años más para que en 2016 la policía encontrara coincidencias entre esa información biológica con unos robos y ataques sexuales acontecidos en 1988 en esa misma ciudad y que habían sido perpetrados por Bradley Robert Edwards. Todo eso a unos pocos metros de la vivienda donde siempre estuvo, y ante lo que la investigación no había dado demasiados resultados, no por falta de pruebas, sino por ausencia de análisis. Por cierto, todos los otros descubrimientos a lo largo de casi 3 décadas se dieron a partir del cambio de los investigadores que, informados por sus habitantes de los crímenes y de la tranquilidad de un lugar que había quedado preso por el miedo a este agresor, se dedicaron a revisar todas las evidencias, encontrando en ellas muchas muestras de ADN que no habían sido analizadas correctamente porque nadie lo había solicitado y no por falta de tecnología apta. Por eso, 30 años después de los primeros delitos, Edwards fue llevado a la justicia en 2019 y encontrado culpable de los crímenes de Jane Rimmer y Kira Glennon, y posible culpable del caso de Sarah Spears, cuyos restos no fueron encontrados aunque coincidían ciertos aspectos, se cree, de su modus operandi. Por su parte, Wendy fue una de las testigos más importantes de la fiscalía y no solo contó lo que ella vivió en 1990, sino lo que eso provocó en su vida. Un enorme miedo que la llevó a mudarse de país, tener pesadillas o ver interrumpido su descanso por los recuerdos, estar alerta de manera obsesiva a las personas que la rodeaban y sentir culpa por no haber hecho más en su caso. Se preguntó muchas veces qué hubiera pasado si ella enfrentaba a los oficiales o a los empleadores de Edwards respecto de su ataque, pero lo cierto es que posiblemente no hubiera existido diferencia, porque la desestimaron desde el principio. Lo único que recibió después del juicio y de manera pública fue una disculpa de la empresa Telstra, que admitió no haber atendido el caso de Wendy con la seriedad necesaria y haber protegido a un agresor sexual y asesino, y pidieron con ello perdón a las familias de las víctimas que, por cierto, nunca les respondieron al respecto. Para Wendy, como para la familia de las víctimas, el caso se cerró, aunque con un saldo superior al que podría haber sido, si la policía hubiese atendido a las señales de un asesino que con sus acciones alentaron a seguir intentándolo hasta lograrlo, porque al no estar prohibido, le dieron el permiso que avaló su escalada criminal. Es crucial para cualquier persona poder narrar la propia vida, y con ello tener no solo la escucha, sino la aceptación de aquello que necesitamos contar. Extraño o no, exagerado o medido, extenso o a cuentagotas, las historias sobre la propia existencia tienen el objetivo de poder transitar por ello con la intención que su narrador le otorgue. El problema surge cuando la historia es negada, obviada o desestimada, sin considerar que esa experiencia puede ser la de otros, que puede estar conectada, o acaso ser una parte de un rompecabezas mayor.
Esta es la historia de Wendy Davis, de sobreviviente que nadie escuchó. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.